Don Álvaro Ramos Escobar, un saludo especial. Próximo alcalde de la ciudad de Pitalito, don Miguel Rico. Próximo gobernador del departamento de Huila, Carlos Julio González Villa. A nuestra querida y recordada, siempre con cariño, Graciela González Villa. Doctor Jaime Bravo, exgobernador del departamento de Huila. Doctor Jaime Díaz Chavarro, presidente departamental de Cambio Radical. La familia del doctor Carlos Julio González, sus padres, sus hijos, Miriam, su señora, un saludo muy cariñoso. Y a todos los presentes, candidatos a las alcaldías, concejales, próximos integrantes de la Asamblea Departamental del departamento de Huila, ediles, dirigentes, comunitarios, presidentes de junta, periodistas e integrantes de la fuerza pública. Para mí, como presidente del partido Cambio Radical, es particularmente grato estar hoy en mi primera entrega de avales departamentales en mi tierra, el departamento de Huila. Y lo hago con el especial entusiasmo de hacerlo a personas con una hoja de vida intachable, que se ha caracterizado por el liderazgo y el reconocimiento comunitario en todos los municipios del departamento de Huila. Y es muy importante hacerlo hoy a mi amigo, el próximo gobernador del departamento de Huila, Carlos Julio González Villa. Yo fui compañero de Carlos Julio en el Senado, compartimos curul, pude conocer su condición, su naturaleza de hombre bueno y de persona preocupada por servirle a las comunidades. Y sé de sus condiciones profesionales, se ha destacado en su tarea profesional de psicólogo clínico en el departamento, sus primeros pasos en la vida profesional, pero se ha destacado también en el ejercicio de la política. De ahí esta formidable y extraordinaria respuesta, esta gran convocatoria ciudadana que le dice claramente al departamento de Huila que esta gobernación será una victoria de Cambio Radical en cabeza de Carlos Julio. Y luego también el reconocimiento de su hermana, de Cielo, una persona, una mujer, madre de 2 hijos, que le produce pavor, miedo físico a la mitad de los políticos hombres de este departamento. Y como no han podido derrotarla electoralmente, le ponen todo tipo de trabas, de zancadillas y le dan todo tipo de golpes de mano, porque no pueden enfrentarla como deberían hacer con las otras. Para Cambio Radical es muy importante ofrecerle al departamento de Huila los mejores candidatos por su hoja de vida. Pero no solamente Cambio Radical ofrece hojas de vida intachables y de gran capacidad para dirigir los destinos de los municipios y del departamento de Huila. Cambio Radical tiene la gran tarea de ofrecerle a los habitantes del departamento de Huila y de sus municipios candidatos con capacidad
los ministros de cambio radical en el actual gobierno del presidente Santos. ¿Cuándo se había visto en este país que la vivienda de interés social, que la vivienda de los más pobres, que la vivienda de las madres cabeza de hogar se hiciera gratis, pero sobre todo se hiciera y se terminara? ¿Cuándo se había visto en el municipio de Agrado una solución de vivienda de 400 casas en cuestión de un año? ¿Cuándo se había visto en Pitalito o en la ciudad de Neiva más de 1.500 soluciones de vivienda gratis para los más pobres? El país se acostumbró a frustrarse, el país se acostumbró a resignarse de que sus obras sociales más importantes y de más impacto social nunca se hicieran o nunca se terminaran. El país se acostumbró a ver esqueletos de proyectos en las veredas y los municipios más pobres de nuestra geografía. Pareciera que nos hubiéramos resignado a ese fatal determinismo. Pero resulta que en cuestión de un año, con la simple voluntad política de acertar, con la simple voluntad política de querer llevarle a los más necesitados de este país las casas gratis, en particular a las madres cabeza de hogar, el gobierno nacional, el gobierno del presidente Santos, en cabeza del vicepresidente Germán Vargas, logró construir lo que se pensaba que era imposible de hacer. Con simple voluntad, con honestidad y con transparencia. Una verdadera revolución en una política social, tal vez la más anhelada. Y una política enfocada ¿hacia dónde? Hacia las madres cabeza de hogar. Hoy el 84% de los niños, Carlos Julio y Cielo, nacen en un hogar de madre soltera. ¿Quién le tiende la mano a esas madres? ¿Quién tiene en consideración su doble condición de padre y madre que debe trabajar y criar a sus hijos? Esas son las políticas sociales que debemos orientar y que debemos llevar hacia los municipios del país. Pero también hemos observado grandes realizatorias en materia de acueducto, de alcantarillado. ¿Cuántos años no duró Timaná? ¿Cuántos años no duró Naranjal? Décadas esperando un acueducto. ¿Cuántos sueños se frustraron? ¿Cuántas promesas en vano no se hicieron en tantos municipios y tantas veredas? Y solamente ahora vemos que poco a poco se empiezan a concretar, a ser palpables. Y en materia de infraestructura vial, doctor Jaime Bravo, ¿cuántos gobiernos nacionales no vimos desfilar? ¿Cuántos candidatos presidenciales no vio el sur del país pasar por estas tierras, cautivar sus votos y prometer la ampliación o las vías hacia Mocoa, la ampliación de la vía Neiva-Pitalito o simplemente la doble calzada Neiva-Girardot? Hoy en día son una realidad. Son obras a las que se le han asignado casi 3 billones de pesos que se construirán en menos de 2 años. Todo gracias a la voluntad política de las carteras de cambio radical en el gobierno nacional. Eso es para demostrar que la política y el ejercicio público es el arte de hacer posible lo que muchos consideran imposible o irrealizable. La política y la buena gestión es el arte, Miguel, de convencer a los incrédulos, a los escépticos, a los que perdieron la fe en la capacidad de nosotros, los hombres, de mejorar y de perfeccionar a nuestra sociedad. Es el arte de perseverar, como usted lo ha hecho a lo largo de su carrera, Miguel. Un hombre que, conquistando el fervor de las masas, el fervor de la población, se ha ganado la confianza y hoy es virtualmente el alcalde de Pitalito. El compromiso, queridos amigos,
y gobernar como lo haría un buen padre de familia. Su compromiso es replicar esas políticas exitosas de los ministerios de Cambio Radical en materia de agua, en materia de alcantarillado, en materia de vías y en materia de vivienda en sus municipios. Ese es el aporte que le hace Cambio Radical a los municipios en donde avala sus candidatos. La capacidad de replicar políticas públicas exitosas en sus municipios, porque es lo que hoy espera la población de sus alcaldes. De los alcaldes, la población no está esperando un gran debate ideológico, ni está esperando que se trancen en debates o en rencillas municipales o en peleas apasionadas. Están esperando soluciones. Están esperando que les ayuden a resolver sus problemas de todos los días. La población no está pendiente de las peleas o de los conflictos que existan a nivel nacional entre los partidos. Es que fulano es de centro, fulano es de Cambio, fulano es de la U, fulano es liberal, fulano del polo. A la gente eso le tiene sin cuidado, porque la gente vive pendiente de resolver las tantas dificultades de la día a día, de criar a sus hijos, de ofrecerles un mejor futuro, de tener agua, alcantarillado digno, de poder alimentarse correctamente, de que su educación sea de calidad, de que la condición material y de educación de su hijo sea mejor de la que tuvo el padre. La gente quiere que le resuelvan sus problemas cotidianos y sus problemas que hacen a veces su vida tan difícil. Por eso nos hemos dedicado a buscar candidatos con capacidad de ejecutar estas políticas en los municipios y los departamentos. A veces la gente dice, pero ¿por qué a mí no me llegan las ayudas del Estado? ¿Por qué en mi municipio no hay proyectos de vivienda como en otros? Y eso no tiene que ver en muchos casos con la buena o mala voluntad de un gobierno nacional, sino simplemente por la incuria o la incapacidad de muchos alcaldes que no se preocupan por presentar muchos proyectos. Ese es el compromiso de Cambio Radical en todo el país. Ese es el compromiso del partido, ofrecer gente capaz, idónea, que transforme expectativas en realidades. Y no nos equivocamos hoy al avalar a nuestros candidatos a las alcaldías, a los que hoy tendré el honor y el placer aquí en mi tierra, aquí en el departamento de Huila, de entregarles el aval, como será también un gran placer de hacerlo con usted, querido Miguel, próximo alcalde de la ciudad de Huila. Queridos amigos, a partir de hoy, en este espectacular acto, en este espectacular evento, espontáneo y voluntario de miles de conciudadanos del departamento, damos inicio oficial a la campaña de Cambio Radical. A partir de hoy, Cambio Radical empieza esta lucha, querida Sierra, por convertirse en la primera fuerza política del departamento de Huila y en la primera fuerza política de Colombia en estas elecciones de octubre. Este mismo fervor y este entusiasmo lo estamos sintiendo, lo estamos percibiendo en todo el territorio nacional. Y así, quienes no nos pueden derrotar electoralmente lo intenten contra pisotas, con traiciones, con zancadillas, no van a lograr su cometido, querida Sierra. Cambio Radical tendrá gobernador, Cambio Radical será la primera fuerza política en materia de alcaldes y vamos a tener aquí en su ciudad, querido Miguel, que es Quitanica. Muchas gracias. El aplauso.
Oliva